Seguimos con el problema de la inflación, con el problema de los aumentos de los precios y hay un producto que a todas luces volvió a tener protagonismo en la agenda, que es el aumento del precio de la carne vacuna, estamos hablando. Un precio que había bajado, es decir, en los últimos 3 meses, previo a noviembre, había tenido una baja del 3%. Me corrijo, en los últimos 4 meses previo a noviembre. Es decir, tenía una tendencia en donde se estaba entre estabilizando y reduciéndose, producto fundamentalmente de una medida que, por cierto, fue muy resistida, muy criticada y que algunos dijeron que no iba a funcionar, que fue el límite cuantitativo de las exportaciones. Eso ocurrió en mayo de este año, en donde primero se cerró por un tiempo la exportación y luego se estableció un límite que fijó hasta el 50% de las cantidades exportadas respecto del 2020, y hay que decir que esa medida funcionó. Hasta ahora, digo, hasta noviembre, venía generando una estabilización en el precio. No se había reducido respecto de las uvas. Supimos que el asado tuvo una duplicación de su valor. Eso no se modificó en general, pero dejamos de tener los ritmos de aumentos más importantes. Quiero decir además que esa limitación a las exportaciones no significó que entraran menos dólares que el año pasado. Salió un informe estos días del IPCBA, el Instituto de Producción de Carne Vacuna, que dice que como los precios aumentaron tanto de la carne a nivel internacional, Argentina exportando menos, exportando unas 490.000 toneladas entre enero y octubre, en los primeros 10 meses, consigue igual más dólares. Consigue más dólares, un 0,7% más, unos 2.260 millones de dólares en lo que va del año. Digo, para también desactivar algunas de las críticas que andan por ahí dando vueltas a la limitación cuantitativa de las exportaciones. Pero vamos a analizar ahora algo que pasó en noviembre, porque esta es la historia anterior. Ahora, ¿qué es lo que viene pasando en noviembre? Cambió de nuevo el escenario y la pregunta es ¿por qué? Lo que ocurrió es que subió muy fuerte el precio del ganado en pie en Liniers, el famoso mercado de Liniers Sociedad Anónima, que es donde se comercializa el ganado en pie. Fíjense, en noviembre el precio del novillo, en lo que va de noviembre hasta el 20, subió 21,2%. Es una variación promedio entre fin de octubre y el martes 23 de noviembre, de 195,60 a 237,10 centavos. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés un eslabón en el cual tenés el precio del ganado, luego va a la faena, bien, luego se convierte en media res, lo compra la carnicería como media res, y luego la carnicería lo vende al público, significa que esto impacta directamente en la cadena de valor que luego compramos consumidores y consumidoras. Avancemos a ver qué es lo que está ocurriendo, cómo lo podemos explicar. En primer lugar, digamos que este dato que dice que el precio del novillo es elevado, no es que solo lo digo yo. Por ejemplo, hay portales, en este caso el portal Valor Carne, que están reconociendo que existió un aumento muy importante del precio de la carne. Veamos este titular. El precio real del novillo de consumo volvió a los máximos históricos. Adentro de la nota señala que es uno de los máximos de los últimos 10 años. Bien, para considerar, porque estamos ante un sector que en general suele plantear que está muy mal. Bueno, tiene uno de los precios del novillo más elevados de los últimos 10 años. Sigamos. El precio de la carne aumentó por una disminución de la oferta. Ese es uno de los argumentos que está circulando. ¿Qué dicen? Bueno, en Liniers, en noviembre, se ofertaron menos cabezas. Por ende, sube el precio. Ley de oferta y demanda. Baja la oferta, sube el precio. Si sube la oferta, en general, el precio debería bajar. ¿Ocurrió eso? Bueno, no. Acá tenemos 65.000 cabezas. En octubre, esto es noviembre, en octubre habíamos tenido un pico más interesante. Ahora, fíjense respecto a los meses anteriores. Junio, julio, agosto, septiembre. Claramente, noviembre está más arriba. Al contrario, respecto a lo que venía ocurriendo antes, hay más oferta de cabezas en el mercado de Liniers. No puede ser un argumento. Avancemos. Los precios del maíz aumentaron en noviembre, otro argumento, y generaron una suba de los precios de la carne. Veamos. Ahí ya adelanto, spoiler. El precio del maíz creció solamente un 6%. Fíjense esta evolución desde abril hasta el 23 de noviembre. En general, la línea punteada azul es el maíz, en gris Hacienda. Fíjense el maíz que en noviembre hace esta curvita es el 6% de suba.
sube apenitas, digo, tuvo momentos en donde subió mucho más. El año pasado el maíz pegó una suba impresionante y fíjense esto, 21%, en realidad da 21 o 22%, en este caso el ganado en pie, la hacienda. No hay una explicación porque el maíz sea un costo que está empujando la suba. Avancemos, ¿qué más está ocurriendo? Los precios internacionales de la carne, otro argumento, aumentaron y generaron alzas en el precio en nuestro país. Hasta ahora, digo, esto viene siendo cierto. Es decir, el precio internacional de la carne está aumentando en todo el mundo. Está ocurriendo porque hay una demanda de China muy importante, porque está cambiando su nivel de importación, en este caso en relación a la carne vacuna, y ocurre con toda la región. Recién conversaba con el Rulo de la Torre, periodista de esta casa, que me decía que hay algunos países que también están evaluando qué hacer en relación con las exportaciones de carne por la enorme demanda que existe, en este caso de China. Pero digo, el precio aumentó particularmente en noviembre, el precio internacional, como para explicar esta suba del precio local en el ganado en pie de Liniers, un 21%. Bueno, no, porque en realidad aumenta 20% en dólares, pero en el último año el precio de la carne en dólares lo pasamos a nuestro tipo de cambio, te da un aumento del 54% por nuestro tipo de cambio, en pesos. Pero la carne en el último año aumentó mucho más que 54%, aumentó 70%. La carne está aumentando casi 20 puntos más que el precio internacional que te dicta el funcionamiento del mercado internacional de carne. Tampoco podemos, y además particularmente no existió, acá tenemos el caso de octubre, no viene existiendo un refuerzo del aumento del precio internacional en el corto plazo. Bueno, avancemos, vamos descartando razones, lo mismo que hemos hecho con el análisis de la inflación minorista. Existió una suba de precios generalizada que generó el aumento de precios de la carne, digo, por la inflación. Todo aumenta, también aumenta la carne. Bueno, convengamos que tampoco está ocurriendo eso. Tuvimos una inflación muy alta, es cierto, esto ocurrió en el mes de octubre, 3,5%, tuvimos algunos rubros que realmente aumentaron mucho. Ahora, no le podemos echar la culpa, en este caso, a la inflación, porque la carne suba 21%, en este caso el ganado de pie. Avancemos un poco más. o terminamos ahí. Bueno, digo, teníamos una placa más, pero lo que me parece importante remarcar con esta información que les vengo contando es que lo mismo que ocurre con la inflación general, minorista, no hay condiciones macroeconómicas que estén explicando esta situación. El mercado de Liniers está siendo foco de análisis, de revisión por algunos de los funcionarios nacionales. No se ha tomado aún ninguna decisión, quiero aclarar, respecto de qué hacer, pero lo cierto es que se está revisando cómo se forma el precio del ganado en pie en Liniers. ¿Cuántos actores hay? ¿Cuántos consignatarios hay? Adelanto, hay pocos, es un mercado concentrado, como todo en Argentina, tiene un nivel de concentración elevado. Y finalmente, ¿qué ocurrió para que en el último tiempo subiera? ¿Es un adelanto, como dicen, estacional por las fiestas? Si es así, es evidente que hay una decisión de remarcar, producto de que la carne va a ser un bien demandado. No hay ninguna duda que entonces tiene que haber una actitud del Estado de controlar específicamente este precio, y es algo que está ocurriendo en distintas decisiones que se están tomando en el orden nacional.